Pues en este mensaje vamos a primero estar leyendo nuevamente esos versículos, quizá con más entendimiento, quizá con más explicación, viendo qué es lo que Pablo está diciendo. Y luego vamos a tener algunas lecciones que aprendemos de este pasaje, algunas lecciones relevantes que aprendemos de este pasaje. Así que primero yo quiero que tú veas tu Biblia, tu texto bíblico, Gálatas 4 del 1 al 11. Vamos a ir pasando por cada versículo, tratando de entender qué está diciendo Pablo. Bueno, primeramente, no podemos entender lo que está diciendo Pablo sin recordar todo lo que estaba diciendo antes, ¿no? Y dijimos que Pablo está escribiendo esta carta con una preocupación muy fuerte en su corazón, de que estos hermanos cristianos a los cuales él les había enseñado el evangelio de salvación en Jesucristo, de que estos hermanos suyos en Cristo estaban peligrando de alejarse del mensaje verdadero de salvación, y que ese peligro no era cualquier peligro. Ese peligro no era un peligro opcional, teórico, como que bueno, tenemos desacuerdos aquí y queremos que estén bien en todo y no puedo dejar que tengan ningún error en nada. No. Es que estaban peligrando en apartarse del mensaje del evangelio que va a afectar toda la eternidad de sus almas. Depende de cuál evangelio tú creas, de cuál evangelio tú dependes, de en cuál evangelio tú confías, vas a vivir eternamente en gloria y bendición de Dios o en castigo y sufrimiento eterno. Este es un tema esencial y Pablo siente esta carga y escribe esta carta a los Gálatas defendiendo el evangelio verdadero, definiendo el evangelio verdadero y contraatacando la falsa enseñanza de estos falsos maestros judaizantes que estaban diciéndole a los cristianos que si tú quieres ser un verdadero cristiano, debes volver a la ley de Moisés y vivir más como un judío. Ahora, por supuesto, esto toma en nuestra época moderna muchas formas diferentes que hemos podido explorar en un sentido. Así que en esta parte de la mitad de esta carta, ¿no? Gálatas 3 y 4, Pablo está, sí, defendiendo el evangelio y contraatacando la enseñanza de los falsos maestros, pero lo que más obtenemos de esta mitad de la carta es una definición de cuál es el evangelio verdadero. En medio de su defensa, en medio de contraatacar, él está definiendo cuál es el verdadero evangelio más y más y más. Y los títulos de estos mensajes a propósito se parecen, ¿no? El evangelio es herencia para todo el que cree, es gracia para todo el que cree, es bendición para todo el que cree, es justificación para todo el que cree. El evangelio es adopción para todo el que cree. Así que vamos en este capítulo 4 y él empieza diciendo que nosotros éramos esclavos bajo la ley y el pacto de Moisés, o por lo menos nuestra vida parecía la vida de un esclavo, mientras que ahora en el nuevo pacto somos hijos libres y herederos. Y dice así la palabra: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahora, algo interesante aquí es ver este contraste. Pablo está diciendo cosas muy positivas y cosas muy negativas. Dice que éramos niños y que éramos como esclavos, pero dice que éramos herederos y que éramos señores. ¿Y qué está hablando, no? Está hablando de dos etapas. Y es casi como si viera a toda la humanidad como creciendo.
en el plan de Dios. No porque la humanidad se está volviendo mejor, sino porque el plan de Dios va avanzando en la humanidad. Y menciona que esa etapa que se llama el pacto con Israel o el pacto mosaico que estuvimos profundizando la semana pasada, que esa etapa era como la etapa de niñez. Ahora, quizá podemos hablar de algunas lecciones bíblicas muy importantes acerca de la crianza de los niños, ¿no? Una de las lecciones bíblicas más importantes sobre la crianza de los niños es que es importante disciplinar a los niños. Y es importante en los niños, mientras más pequeños van creciendo, mientras más pequeños son, mientras más jóvenes son, más es el énfasis bíblico en que lo que ellos deben entender es que son como siervos. No siervos animales, sino siervos como sirvientes, ¿no? Como personas que están en obediencia, en sumisión, en servicio. Porque mientras más uno va creciendo, va teniendo más libertad y va tomando más decisiones. Pero cuando uno tiene 3 años o 2 años, la Biblia dice que la identidad que ellos tienen que entender es que estamos bajo autoridad. Bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de los padres, bajo la autoridad de los maestros de la escuela, y que debemos aprender a vivir bajo autoridad. Ojo, un niño que nunca aprendió cómo vivir bajo autoridad va a ser una terrible persona. Es interesante que hay un autor que dice que para encontrar entre personas que quieren volverse pastores, por ejemplo, para encontrar una persona que pueda ser un buen pastor, mira a una persona que usa bien su autoridad sin ser pastor, ¿no? En su vida familiar, en su vida de trabajo, que no usa su autoridad para aprovecharse de la gente, para usar a la gente, para oprimir a la gente, sino que usa su autoridad para bendecir a la gente, para levantar a la gente y para ayudarle a crecer en el diseño del Señor de Dios. Una persona jamás va a aprender a usar su autoridad bien si esa persona no aprendió cómo estar bajo autoridad bien. Si esa persona no entendió que la autoridad no es lo más importante, que solo es un medio, y que nosotros no somos dioses y señores de todos, sino que somos siervos. Entonces, un niño, ahora lo interesante con el contraste de la enseñanza bíblica y el mundo es que está al revés, ¿no? Los niños son reyes, son el rey de la casa y es el que ordena la casa, ¿no? Es el que nos dice si hoy vamos a salir o no vamos a salir, si vamos a cocinar esto o lo otro. Claro, la intención de los padres es buena, ¿no? La intención de los padres es: yo quiero ser un buen padre, yo quiero amarle, pero no es bíblicamente informada, porque le están haciendo daño a esos hijos, ¿verdad? Pero un hijo, bíblicamente, dice que entre tanto que el heredero es niño, es como un esclavo. Ahora, no en el sentido de la esclavitud norteamericana, ¿verdad? En el que se hacía violencia contra los esclavos y se dañaba. No. Sino en el sentido de la esclavitud antigua, en el que uno era alguien que servía por un tiempo, un periodo de tiempo, para pagar una deuda, y estaba sirviendo constantemente a las necesidades de ese hogar. Un niño está aprendiendo principios para vivir, para trabajar, para ser responsable, para obedecer, para controlarse, para tener dominio propio, para hacer todas estas cosas que conlleva la libertad. Ahora es interesante, yo era plantador de iglesias en Texas hace
hace tiempo, antes de venir aquí a Louisville. Y fue interesante tener una conversación con esta hermana acerca de la crianza de los hijos, y estaba haciendo preguntas, y yo lo que estaba haciendo era leyendo algunas porciones bíblicas en Efesios, y que ella pudiera ver qué es lo que la Biblia decía. Pero es interesante que la Biblia dice en Efesios capítulo 6 que nosotros no debemos airar innecesariamente a nuestros hijos, o sea, tratarlos de tal manera que se molesten sin necesidad. No debemos ser malos señores o jefes. No, tenemos que ser un buen ejemplo de alguien que usa bien su autoridad. Y es interesante porque lo más popular es tener dos tipos de modelo de crianza que no son bíblicos. Uno de ellos es, deja que el niño decida y haga lo que quiera, ¿no? Él va a decidir si Dios existe o no existe. Él va a decidir si él quiere estudiar o no quiere estudiar. Él va a decidir qué va a hacer con su vida. Tiene 4 años, pero él va a decidir todo, ¿no? El otro modelo usualmente es, él no tiene ningún tipo de opinión, ¿no? Y nunca lo tendrá. Es decir, no hay como que una fecha, ¿no? No es como que, ok, espera que cumplas, no sé, 15 años, ¿no? No, es que nunca, jamás vas a tener ningún tipo de opinión. Todo lo voy a hacer yo por ti. El problema con las dos cosas es que, bueno, el primero, la rebelión del pecado va a surgir sin ningún tipo de atadura y va a terminar algo muy triste, ¿no? En esa vida, en libertinaje y desenfreno. Pero el problema con el segundo, a pesar de que pueda decir, mira, es que yo nunca hice algo malo y nunca estuve en drogas y nunca hice esto porque siempre me mantuvieron encerrado, no tenía ningún tipo de opinión. El problema con esto es que en el día que esa persona tenga libertad, no va a saber qué hacer con esa libertad. Es algo que nunca ha experimentado, tomar decisiones. Por lo tanto, va a cometer todas las locuras y voy a experimentar lo que sea. Por eso el modelo bíblico es que mientras más pequeño es, más disciplina tiene, menos opinión tiene. Mientras más va creciendo, poco a poco, va aprendiendo a usar lo que se llama libertad responsable. La familia es esto, como pequeños experimentos, ¿no? Que uno dice, bueno, puedes tomar una decisión en esta área. Y decir, pues, tomaste una buena decisión, eso es lo que debes hacer. Tomaste una terrible decisión, estás castigado. ¿Por qué estoy castigado? Porque si eso fuera el mundo real, estarías en la cárcel. Y esto es un área de experimento en el que no tienes consecuencias tan reales, pero es peligroso de verdad. Y mientras más vas creciendo, más tienes una libertad responsable, de tal manera que cuando cumples la mayoría de edad, y en este pasaje, por ejemplo, el tiempo señalado por el Padre, dice, ¿no? Estás bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, cuando heredas todo lo que el Padre dijo que tienes que heredar, no vas a terminar como el hijo pródigo, que en un instante gastó toda su heredad en prostitutas y en otras cosas que la Biblia menciona y terminó comiendo de la comida de los cerdos, sino que vas a parecerte quizá más a Cristo si eres cristiano, ¿no? Entonces, compara esta situación de la humanidad como un periodo de niñez donde la ley de Moisés, bien estricta, era muy, muy clara y detallada, por cierto. Y eso es otra cosa que vemos en comparación a los seres humanos. Mientras más chiquito eres, mientras más pequeño eres, más detallado va a ser la instrucción. Y debería ser la instrucción. Tú deberías ayudarle a tus hijos más pequeños
a saber con exactitud qué es lo que estás esperando y cómo es que ellos fallaron. Si es algo muy general, no, están perdidos. Entonces está diciendo una instrucción muy, muy específica. Mientras más van creciendo, las instrucciones son menos específicas y son más un principio de vida y de carácter. Yo quiero que seas una persona más humilde, por ejemplo. Pero en este caso tú dices, yo quiero que tú compartas este juguete. Son cosas bien diferentes, ¿no? Una es muy, muy específica, como en la ley de Moisés, que te dice exactamente qué hacer con cada situación de tu vida. Y mientras más va creciendo y más va madurando, va dándote más principios del carácter que tú debes mostrar, el carácter de Dios y de Cristo en todo lo que haces. Pero tienes esa libertad responsable. ¿Cuál es el problema de los judaizantes y de los falsos maestros que llegaron a la iglesia de Galacia? Enseñaron el judaísmo y la ley mosaica de tal manera que parecía que fuera superior. Seguir todas estas pautas específicas de qué exactamente podía comer y qué no, eso es superior. Pero Pablo está diciendo, eso es inferior. Eso es como volverse un niño y un esclavo otra vez, cuando ya eras un adulto y ya tenías principios de vida para vivir. Así que continuamos nuestra lectura y dice, así también nosotros cuando éramos niños estamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esta es la frase más difícil en este pasaje que vamos a estudiar. Lo voy a definir un poco más después porque lo voy a mencionar. Pero hay mucho debate en lo que significa eso. No les voy a decir todas las opciones. Algunos dicen que son demonios, otros ángeles, otros lo que compone el mundo. En fin, yo les voy a dar quizá mi interpretación, que puede estar bien o puede estar mal, pero no cambia realmente mucho el mensaje central de esto y de la madurez que tenemos en la vida del Espíritu de Cristo, ¿no? Sin embargo, quiero que tengas en mente cuál es el mensaje central de todo esto que está diciendo Pablo. Y es que ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos en el Espíritu. Y el Espíritu define la manera en que nos comportamos por medio de su palabra, no la ley. Entonces está comparando este estilo de vida por la ley mosaica o estilo de vida por el Espíritu de vida de Jesucristo. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Se cumplió el tiempo. Dios envió a su Hijo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que Dios había establecido en su plan. Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, nacido de mujer, es decir, nacido un verdadero hombre, humano, y nacido bajo la ley, para que redimiese o salvase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, en toda esta ilustración que yo estoy dando de un niño que está creciendo y va siendo criado bien, hay un error. Y es que ese niño no somos nosotros que la humanidad va creciendo, está haciéndose mejor, se comporta mejor y entonces ya podemos tener más principios. No es que nosotros estamos mejorando. De hecho, vamos de mal en peor, según la Biblia. Pero que el plan de Dios para la humanidad va progresando y de tal manera que cuando ya podemos ser herederos, no somos herederos porque ya mostramos con nuestra obediencia que somos maduros, dignos de la heredad. No. Sino porque Dios nos ha provisto una manera de que lleguemos ahí como carácter y también que tengamos la posibilidad de hacerlo por medio de Jesucristo. Y Jesucristo nos salva completamente, tanto en nuestro pecado y nuestro problema con Dios, en el trono de Dios como condenados pecadores, pero también luego de aceptarnos en Cristo, Él nos va cambiando, nos da, ¿cómo nos cambia? Su Espíritu Santo. Y ese es
el punto que Pablo enfatiza acá es que la forma en que cambia todo el comportamiento de la nueva humanidad en Cristo es que es una humanidad llena del Espíritu de su Hijo. Y es controlada por el Espíritu Santo. Si tú eres cristiano y tú estás viviendo en obediencia al Señor, imperfectamente por supuesto, pero en obediencia al Señor, déjame darte una noticia: tú estás siendo controlado por el Espíritu Santo, y no de una manera irracional en el que estás caminando y no sabes que el Espíritu te lleva, sino por medio de la palabra. Y el Señor te muestra en su palabra y tú obedeces y tú sigues al Señor. Es el Espíritu controlando tu vida. Estás caminando en el Espíritu cuando caminas en obediencia a la palabra. Pero seguimos leyendo. Dice, para que redimiese ¿a quién? A los que estaban bajo la ley, a los inmaduros de nosotros, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y vamos a ver un poco después qué significa eso. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, él menciona en los últimos versículos 8 al 11 que es el regresar a la esclavitud implica destruir el progreso del Evangelio. Lo que los Gálatas estaban haciendo al querer volver a la esclavitud de la ley de Moisés es destruir el progreso del Evangelio. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, dice Pablo. O sea, ustedes antes estaban bien lejos de Dios, eran paganos, idólatras. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Por qué él hace ese orden? Porque, bueno, no es que ustedes lograron conocer a Dios, es que Dios los alcanzó a ustedes. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Otra vez esa palabra que ahora sí lo voy a explicar. A los cuales os queréis volver a esclavizar. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Por qué aquí sí voy a definir un poco los rudimentos? Porque Pablo nos ayuda a definirlo un poquito más. Y da un ejemplo de esos rudimentos como guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Así que después de pensar mucho, realmente los rudimentos, según mi interpretación, son todos estos rituales antiguos o de nuestra vida espiritual antigua, por así decirlo. Estos rituales de adoración que son esclavizantes. Algunos eran judíos y algunos eran gentiles o paganos. Es decir, tanto los judíos como los paganos tenían una forma antigua de vivir que era esclavizante en su manera de relacionarse en la adoración. Y fíjate que no menciona palabras judías como el Shabbat o algo así, sino que trata de incluir a los judíos y gentiles que están en Galacia, de toda la iglesia. Y esto tenían en común, que esta forma de vivir en relación con Dios o de adorar a Dios pertenecía al mundo antiguo, a la humanidad antigua, la que no es redimida por Cristo, la que no tiene el Espíritu Santo, en el que hay que esforzarse con todos estos detalles esclavizantes, con rituales, para acercarse a la adoración, tanto paganos como judíos. Es una forma antigua y débil, a los cuales se quieren volver a esclavizar, dice. ¿Se quieren volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? ¿Otra vez? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Quieren regresar atrás antes del Evangelio? Muy bien. No es fácil de entender este texto, pero ya fuimos por todo el texto. Ahora vamos a aprender estas
tres lecciones que aprendemos de este pasaje. Y tiene que ver con el hecho de ser hijos de Dios. Primero, ser hijo de Dios es el privilegio más grande del cristiano. Gálatas nos menciona cómo Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a nosotros, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Primero que tenemos que entender es, no todos son hijos. Porque Dios tuvo que enviar a su Hijo morir en una sangrienta cruz, llevar la ira de Dios para lograr la adopción de hijos para nosotros. Es decir, no estábamos adoptados, no éramos hijos. Y esto yo no lo digo, la Biblia misma en Juan capítulo 1, Evangelio de Juan 1, 11 y 12 nos dice que Jesucristo a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A esos que recibieron al Hijo, les dio potestad de ser hechos hijos. Somos hijos en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Mira lo que dice 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Popularmente se cree que todos los seres humanos son hijos de Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué el apóstol Juan se sorprendería tanto y decir, qué grandísimo privilegio? Nosotros los cristianos somos llamados hijos de Dios. La única razón es porque no todos son hijos de Dios y es algo nuevo. Debemos regresar urgentemente a la verdad bíblica de que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus verdaderos hijos. Escucha lo que dice el teólogo J.I. Packer. Si quieres juzgar qué tan bien una persona entiende el cristianismo, el evangelio, averigua cuánto valora el pensamiento de ser hijo de Dios y tener a Dios como su Padre. Porque todo lo que Cristo enseñó, todo lo que el Nuevo Testamento hace que el Nuevo Testamento sea nuevo y mejor que el Antiguo, todo lo que es distintivamente cristiano en oposición a lo meramente judío, se resume en el conocimiento de la paternidad de Dios. Padre es el nombre cristiano para Dios. Este privilegio es tan grande, el ser hijos de Dios, que Dios sea nuestro Padre. Ahora yo quiero decirte algo también, que este privilegio es indestructible y eterno en el cristiano. Si realmente te ha adoptado Dios, no hay nada que pueda separarte de su amor. Nada. Y por eso leímos Romanos capítulo 8 al principio. No hay nada que pueda separarte del amor de tu Padre. Ahora Juan 10, 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de las manos de mi Padre. Tú estás en las manos del Padre, si eres cristiano, tú estás en las manos del Padre y nadie jamás se va a poder arrebatar de esas manos. No hay nada que pueda separarte del amor de tu Padre. Ahora, ¿qué significa esto? Una vez escuché esta ilustración de que imagínate que Bill Gates, todos conocen quién es Bill Gates, es el creador de Microsoft, una de las personas más ricas de todo el mundo. Que Bill Gates llegara a uno de esos lugares más pobres de Latinoamérica, basurero donde viven los niños, y llegara en su helicóptero gigantesco con toda su seguridad y dijera, uno de estos niños, yo le voy a invitar a que venga y salga de este basurero y viva conmigo en mi casa.
que le invita y va y dice, wow, ya no voy a estar más en un basurero. Ahora imagina que llega a la casa, se bajan de ese helicóptero y el niño, malcriado y de la calle, empieza a hacer desastres. Empieza a destruir los televisores que ve, empieza a jugar con rocas dentro de la casa y parte diferentes artefactos muy costosos. Empieza a jugar con fuego y quema una porción de la casa. Empieza a ensuciar las piscinas con diferentes cosas que encuentra. Y ya Bill Gates empieza a decir, esto es terrible, ¿qué hice? Dice, mira, si te sigues comportando así, te voy a devolver al basurero. Dice, no, está bien. Pero pasa la semana siguiente y continúa. Y peor. Y ahora está herido ese niño y ahora lo hace por venganza y empieza a destruir las cosas. Y Bill Gates dice, ¿sabes qué? Ya se acabó. Te llevo al basurero, te dejé ahí, no te supiste comportar, me voy. Esa es la ilustración. El asunto es este. Si cambia una sola cosa en esa historia, todo cambia. ¿Qué pasa si Bill Gates no solamente le dice, te invito a que vengas a mi casa, pero legalmente firma los papeles de adopción de ese niño sin conocerlo y hace todo lo mismo y le saca la paciencia y destruye todo lo mismo y se pone rebelde igual? Pregunta, ¿puede Bill Gates llevarlo al basurero y dejarlo ahí? No. ¿Por qué? Porque le va peor a él, lo van a meter preso. ¿Qué aprendemos de esto? Que el hecho de que Dios te haya adoptado como hijo es una realidad inquebrantable y eterna. Es un pacto. Jamás tu Padre te dejará. Jamás. Tenemos una seguridad indestructible en Él. Es el privilegio más grande del cristiano. Siguiente lección que aprendemos. Sin el Espíritu Santo, nosotros seríamos como huérfanos. Dios, y este punto quizás es un poquito más profundo, teológico, de quién es Dios. Dios es Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todo lo que hace Él, lo hace Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero Pablo y la Biblia nos revela que esta área de la adopción es especialmente trinitaria, pero que la forma en que eso es real en nuestro presente es el Espíritu Santo. Dios está presente, no es un Padre ausente. Dios está presente aquí hoy por el Espíritu Santo. ¿Dónde está nuestro Padre? Nos podemos preguntar. Por causa del Espíritu Santo podemos responder esa pregunta diciendo, nuestro Padre está aquí, Él no está lejos. Gálatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Lucas 11:13 hace este contraste y dice, si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? El Espíritu Santo nos mantiene aguardando la manifestación de esta gloria. El Espíritu Santo es Dios en nosotros, con nosotros, nuestro Padre, aquí, con nosotros, pero también nos impulsa a aguardar algo que todavía no ha ocurrido. Dice primera de Juan 3:1, 3:3, que aún nosotros no sabemos cómo se va a manifestar la realidad de que somos hijos de Dios. Y estamos aguardando esa manifestación
de nuestra gloria como hijos de Dios. Y esa gloria es invisible, y por eso Juan dice esto: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. El mundo no sabe, es invisible esta realidad, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En otras palabras, esa condición invisible de hijos de Dios un día va a ser visible. El Espíritu Santo nos mantiene aguardando ese día, dice Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Interesante, ¿no? Ahora, piensa en esto que he dicho varias veces en otras ocasiones. Tú, si eres cristiano, tú solamente conoces una sombra pequeña de lo que realmente eres. Tú solamente conoces una pequeña sombra de ti mismo y de lo que Dios ha diseñado que tú seas. Y la Biblia nos dice una y otra vez que estamos aguardando, gimiendo para el día que se manifestará la gloria de los hijos de Dios, en que será visible lo que tú sabes que es invisiblemente cierto, que somos hijos de Dios. Si tú ves a un cristiano caminando por la calle al lado de un no cristiano, son iguales. No se ha manifestado la realidad invisible. Y eso es lo que la Biblia le llama esperanza. Usa la palabra esperanza para describir. La esperanza no es un deseo en nuestra mente, ojalá suceda. No. En la Biblia, la palabra esperanza es aquello que nosotros sabemos con certeza, 100% seguros de que va a ocurrir, y estamos disfrutando de antemano diciendo, yo sé que va a pasar, ya viene pronto. Por eso la Biblia nos dice que nosotros vivimos en fe, esperanza y amor. La dinámica que nos santifica. De hecho, es tan real que nos santifica esa esperanza que Juan mismo dice, en el pasaje que leímos, otra vez es el pasaje quizá más importante sobre los hijos de Dios, es primera de Juan 3, 1 al 3. Dice que el aguardar esa esperanza de que seamos manifestados como hijos de Dios nos santifica, nos hace crecer en nuestro carácter hoy. Ahora, en el presente, sin embargo, por medio del Espíritu Santo, Dios nos hace sentir en el presente su amor por el Espíritu. Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. El Espíritu Santo no es solamente un recordatorio, es lo que nos conecta realmente con Dios. ¿Cómo tú puedes relacionarte con un Jesucristo que ascendió a los cielos y estamos esperando que venga? Y con un Padre que según la Biblia habita en luz inaccesible. Respuesta: por el Espíritu Santo, que usa su palabra y tiene esta dinámica trinitaria en el que disfrutamos del Padre y del Hijo en el Espíritu. Un libro dice esto: el Espíritu nos lleva a la comunión con el Hijo y el Padre. Aparte del Espíritu, estaríamos tan vacíos de vida como la silla en la que nos sentamos. John Owen escribió: todos los consuelos del Espíritu Santo consisten en que nos dé a conocer y nos comunique el amor del Padre y la gracia del Hijo. El Espíritu Santo obra para que tengamos nuestra apreciada comunión con el Padre en su amor y el Hijo en su gracia. Romanos 5:5
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Para terminar, tercera lección. Esta lección fue más teológica, la segunda, conociendo a Dios, ¿no? Y cómo trinitariamente funciona en que somos hijos de Dios. Pero al final, la tercera es que la herencia más valiosa de nuestro Padre es su paternidad. ¿Qué quiero decir con esto? Para terminar. Muchos cristianos quizá comenzamos a vivir como huérfanos después de un tiempo, ¿no? Como que nos enfocamos en que, bueno, queremos servir, queremos madurar más, queremos hacer esto y lo otro, tenemos pasión por quizá enseñar, predicar, escribir, evangelizar, quizá queremos ser usados por Dios en las naciones y empezamos a vivir esta vida como Dios está lejos, estoy esperando su venida, pero mientras que Él viene, mientras que estoy solo, me quedé solo, ¿verdad? Mientras que estoy solo, quiero hacer algo para Él, ¿no? Y vivimos como si fuéramos temporalmente huérfanos, ¿no? Eso nos impide vivir una vida de crecimiento espiritual saludable y fructífera. Esta semana, este año, deja que esta doctrina de la adopción moldee tu vida personalmente. Y el punto de lo que estoy diciendo, de que la herencia más valiosa de nuestro Padre es su paternidad, es que lo más valioso que nos ofrece esa doctrina de la adopción es el amor paternal de Dios. Lo mejor de ser cristiano es que obtienes a Dios. El perdón de pecados no es la meta del cristianismo. El perdón de pecados no es lo más valioso del cristianismo. Es un medio, es un instrumento para obtener a Dios. Si nuestros pecados no son perdonados, no podemos estar con Dios. Si no nacemos de nuevo, no podemos estar con Dios. Si no somos redimidos, no podemos estar con Dios. Si no somos reconciliados, no podemos estar con Dios. Si somos esclavos y no libres, no podemos estar con Dios. Todas las bendiciones del Evangelio son instrumentos para darnos a Dios. Y si tú quieres leer un versículo, quizá meditar durante la semana en un versículo que profundiza en eso, de Primera de Pedro 3:18, que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Si aún no entregas tu vida a Jesucristo, ¿sabes lo que te estás perdiendo? No te estás perdiendo un coro celestial, calles de oro, riquezas en el cielo. No, te estás perdiendo a Dios por siempre. Y déjame ayudarte a meditar en esto si estás indeciso de si realmente entregar toda tu vida, alma, fuerzas, corazón, mente a Jesucristo. Déjame hablarte por un minuto lo que dice la Biblia. La Biblia enseña que desde el pecado de Adán y Eva, toda la humanidad se perdió. Somos pecadores y estamos bajo su ira y maldición, sufriendo temporalmente y en esta vida y eternamente en el infierno. Y lo más doloroso de esta noticia no es que sufrirás un eterno castigo que nunca se acaba. Lo más doloroso no es que tus lágrimas nunca acabarán. Lo más doloroso no es que jamás volverás a saber lo que es sonreír, o agradecer, o respirar aire fresco, o amar. Lo más doloroso no es que no podrás nunca más disfrutar de la música y del arte y los paisajes y divertirte con tus amigos y abrazar a tu familia. Lo más doloroso de morir sin Cristo no es que te perderás nada de estas cosas. Lo más doloroso es que te perderás a Dios como tu Padre.
Jamás conocerás el amor infinito y misericordioso de Dios. Jamás escucharás las palabras dulces de bondad del Padre Celestial. Jamás caminarás con Dios. Jamás verás sus ojos de amor, mientras que nosotros le veremos cara a cara. Jamás escucharás sus dulces palabras que son como muchas aguas. Así que te llamo el día de hoy a que consideres esto, a que consideres tu eternidad, a que consideres cómo se verá y lo que estás perdiendo, y que abandones hoy tus pecados, que te arrepientas de tu rebeldía contra Dios y entregues tu vida al Señor Jesucristo, que hará de ti una nueva persona y te llevará a Dios como tu Padre. Clama a Él y Él te responderá. Confía en la salvación que te proveyó en la cruz. Él murió por ti en la cruz. Dio su vida por ti en la cruz. Sufrió la condenación de Dios por ti. Fue humillado por ti. Fue crucificado por ti. Fue golpeado por ti. Dio el mayor sacrificio por ti. Y fue sepultado y al tercer día resucitó en victoria para que tú seas perdonado y pueda llevarte a Dios como un hijo para el Padre Celestial. Ven a Cristo hoy, porque el Evangelio es adopción para todo el que cree.